Queridos amigos, queridos hermanos, ahora voy a compartirles aquello que hace feliz al hombre, al ser humano. Aquello que te hace fuerte en la batalla, en el dolor, en la enfermedad, en el trabajo, en el día a día. Eso se llama el amor. El amor que en primer lugar debe de ser a Dios. El amor que debe de ser al prójimo. Y la medida de amar al prójimo es la medida en que nos amamos nosotros. Amar al prójimo, como dice la palabra, como a ti mismo, como tú te amas. Y al Señor, ¿cómo es la medida que debo de hacer o de tener para amar a Dios? Dice la palabra, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y eso es un don de Dios. Eso es algo que sorprende, porque Dios nos pide, pero también Él nos da esa gracia. Y nos la da en la medida en que nosotros se la pedimos, en la medida en que nosotros somos humildes y decimos, Señor, yo no puedo, pero con tu ayuda yo puedo. Con tu fuerza yo puedo. Y caminar desde el amor de Dios, caminar desde la mirada de Dios, caminar de acuerdo al criterio de Dios. No caminar según nuestras propias opiniones o conceptos, sino más bien de acuerdo al querer de Dios, al pensar de Dios. Recordemos lo que le dijo el Señor a Pedro: tú piensas como los hombres y no como Dios. La voluntad de Dios es que pensemos en comunión con Él, que pensemos lo bueno, lo que agrada a Dios. Que nuestra vida sea siempre amar al prójimo, que nuestra vida siempre sea seguir a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Así dice Mateo capítulo 22, versículo del 34 al 40. Algo que tenemos que rezar siempre, y no necesitamos como tener una gran memoria para poder decírselo al Señor. Lo que dice el Salmo 17 es el Salmo que vamos a leer este domingo. Dice esta jaculatoria, esta frase que tenemos que imprimirla en el corazón y repetírsela al Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. En esa angustia, en ese problema, cuando no encuentras salida, recuerda el Salmo 17. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Cuando te sientes débil, cuando te sientes sin fuerza para continuar, cuando te sientes defraudado, cuando te sientes que todo está perdido, entonces es cuando tienes que repetir muchas veces: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Y recuerda que no hay amor sin sacrificio, porque el amor muchas veces lo vemos siempre solo como de una manera pasiva, que los demás me amen, y que mi felicidad consista en que todos me amen, en que todos me sirvan, en que todos me valoren. Y no lo solemos ver en un sentido inverso. Es decir, yo voy a ser feliz amando, sirviendo. Yo voy a ser feliz haciendo aquello que Dios me ha invitado. Aquello que Dios quiere que yo haga en favor del prójimo. Es decir, quiere el Señor que nosotros seamos sus instrumentos, que podamos amarle. Amarle en nuestros hermanos. Y cuando más nos cueste es cuando más tenemos la bendición de Dios. Es cuando más tenemos la fortaleza de Dios. Por eso decía el apóstol: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así decía el apóstol: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que la fortaleza de nuestro Señor esté siempre en tu vida. Que la fuerza para enfrentarte a todo aquello que con lo que tienes que luchar, siempre esté allí la fuerza de Dios.
porque tú eres consciente que solo con ayuda de Dios puedes salir adelante, que solo con ayuda de Dios puedes salir vencedor. Solo con ayuda de Dios puedes ser una persona que vive cada instante con esa alegría de entregarse y de amar como Dios nos amó. Ahí está la clave, en el amor, en el amor. Y amar al prójimo significa no hacerle daño. Como dice Éxodo 22:20 en la primera lectura, si explotáis a las viudas y a los huérfanos, se encenderá mi ira contra vosotros. Es decir, ante aquellas personas indefensas, tú no tienes que aprovecharte. Ante aquellas personas que no tienen quienes defienda, tú tienes que defenderle, tú tienes que velar por él, por ella. No destruirle, no aprovecharte. Y ahora es oportuno preguntarnos si en algún momento nos hemos aprovechado o lo peor, nos estemos aprovechando de alguna persona. Porque el amor, el cariño hacia los demás es no una respuesta del cariño que ellos me han dado, sino una respuesta del cariño que Dios me da. Esa es la auténtica vida que debes asumir. Amar no porque los demás te amen, no como respuesta a lo que los demás hagan por ti. Ya lo decía el Señor. El Señor le dice, hablando de los fariseos, si ustedes solamente hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque es fácil devolver favor por favor. Incluso en nuestra vida de fe hacemos como muchas veces lo contrario. Le pagamos mal al Señor. Le pagamos mal al Señor. Y al Satanás que nos hace daño al a través del pecado, pues le pagamos bien, le servimos bien. Qué feo lo que vive nuestra humanidad, lo que asumimos cuando tomamos malas decisiones de aceptar el pecado. Estamos pagándole mal a quien bien nos ha hecho, a Jesús de Nazaret, quien nos ha amado hasta el extremo y que no se merece ser tratado de esa manera. Cuando tú aceptas el pecado, te estás convirtiendo en enemigo de Dios y quizá eso no lo logras percibir y por eso te dejas ir por la fuerza del mal. Pero en la medida en que Dios te ilumina, en la medida en que tú te acercas a esa luz, en esa medida la oscuridad, la fuerza del mal va desapareciendo en tu corazón. Y por eso nuestro afán debe de ser siempre estar más cerca de Dios. Recordemos aquello que dice Dios en su palabra: los primeros serán los últimos. Es decir, aquellos que estamos luchando, si tú estás luchando, de pronto puedes ser el último. Aquellos que no luchan, cuando escuchan la palabra y se convierten, pasan a ser los primeros. Y tú por descuidado y yo por descuidado, podemos ser los últimos o incluso perder. Por eso no tenemos que descuidar nuestra vida de oración, nuestra vida de sacramento, nuestra piedad, nuestra relación con Dios. Ha de estar siempre presente en nuestra vida, porque eso es nuestro alimento, eso es nuestro sustento, así como también el cuerpo, pues le damos ese sustento a través de la comida de todos los días. Pues no podemos ayunar en la vida de fe, es decir, no podemos evitar, no deberíamos obstaculizar nuestra relación con Dios, nuestra oración con Dios, aunque sea poquito, habla con Dios. Dile: Señor, gracias por este nuevo día. Dile al Señor: gracias por esta comida. Dile al Señor: gracias por este trabajo. Dile al Señor ese agradecimiento que nace como respuesta a lo que Él te ha dado. Pero imagínense, a veces nosotros somos pero tan faltos de amor para Dios que ni siquiera le agradecemos lo que Él nos da. Como si es que tú tienes que alimentarnos, es que tú tienes que hacer esto por mí. Cuando en realidad Dios lo que hace, lo hace por amor. No tanto porque tú seas bueno. Dios lo hace porque Él es bueno. Y Él quiere que nosotros
seamos como Él. Por eso Jesús nos dijo, sean perfectos como mi Padre y yo somos perfectos. ¿Y qué es lo que hace perfecto a las personas? El amor a Dios, el amor al prójimo. Eso es lo que hace perfecto a las personas. Por eso también ese debe ser tu empeño de cada momento, buscar siempre la perfección, buscar siempre aquello que es bueno ante la mirada de Dios, buscar siempre aquello que hace felices a los demás. Dice la segunda lectura, os convertisteis, se convirtieron abandonando los ídolos para servir a Dios y vivir guardando la vuelta de su Hijo. Abandonaron los ídolos, abandonaron el pecado para servir a Dios. Esa es la feliz experiencia de aquella persona que se deja iluminar por la luz que es Cristo, por la luz que es Cristo, por la luz que es ese sol naciente que nace de lo alto. A Jesucristo se le identifica como el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Dios es grande y nosotros tan pequeños, y necesitamos acercarnos a Dios para que todas las tinieblas, para que todo nuestro egoísmo pueda ir saliendo de nuestra vida, para que cada momento de nuestra vida sea siempre la respuesta de amor que Dios espera de nosotros. Hoy le pedimos a la Virgen que nos conceda la alegría de amar, la alegría de servir, la alegría de entregarnos al Señor y no vivir así como indiferentes ante tanto amor, ante aquello que yo debo de responder de una manera positiva, que yo debo responder con un corazón dispuesto a amar, con un corazón dispuesto a sacrificarme. Recuerda que no hay amor sin sacrificio. Tú que estás cuidando a ese familiar, incluso quizá a tu papá, a tu mamá, no reniegues, ofrece a Dios y recuerda que un tiempo tú dependías de él, de ella, ahora ella depende de ti. Y ahora es el momento de amar, de atenderle, de tener paciencia, de no regañar. Es feo cuando el hijo regaña a papá, regaña a mamá, como si fueran las personas más despreciables, como si le estuvieran diciendo con sus palabras, ya no te soporto. Incluso algunos quizás se lo dicen a sus papás, ¿cómo se sentirán ellos? Y no olviden lo que dice Dios en su palabra, con la misma vara que midan, con esa van a ser medidos. Con la misma vara que midan, con esa van a ser medidos. Si tú te portas mal, pues también al final los demás se van a portar mal contigo. Y es que en esta vida es más fácil portarse mal. Pero si nosotros nos portamos mal, es decir, nos estamos apartando del amor. Lo contrario del amor es el odio, el desprecio, la indiferencia. Y si tú te vas por ese camino, finalmente te vas a encontrar con lo peor de tu vida. Es decir, tu vida va a ser un infierno desde aquí, va a ser una etapa de mucho rencor, resentimiento, vas a decir groserías y no vas a tener paz en tu corazón. Y te la vas a pasar mal, y no solo aquí en la tierra, sino que también después que te mueras, va a venir tu premio por haber hecho tanto daño a tu familiar, por haberle dañado tanto con tus palabras. Recuerden que las palabras muchas veces duelen más que los golpes. No debemos golpear a nadie, pero mucho menos maltratarle, porque las palabras duelen más que los golpes. No debes golpear a nadie, pero ten en cuenta que decir maltratarles, decirles palabras ofensivas, humillantes,
Eso es peor que golpearles. Por lo tanto, no golpees sus sentimientos, su corazón a esa persona a la cual cuidas y que ahora necesita de ti. Cuando esta persona muera, tú también, bueno, podemos decir que siempre tú vas a necesitar de esa persona. Ahora esa persona ora por ti, para que te conviertas, para que dejes ese mal genio. Pero cuando esta persona muere y si tú sigues con lo mismo, pues ella va a seguir orando por ti, pero si no respondes, pues al final vas a tener tu pago, tu castigo. Y siempre vamos a necesitar de estas personas, porque así como te cuidó en aquel tiempo cuando tú dependías de esta persona, pues esta persona cuando vaya al cielo, si esta persona ha sido una persona que ha vivido de una manera que se merece el cielo y va al cielo, esta persona va a seguir orando por ti. Es decir, el bien que te ha hecho, que te está haciendo porque está orando por ti y que seguirá apoyándote cuando vaya al cielo, eso es algo que no tiene paga, que no tiene medida. Es decir, es una gran deuda que tú tienes con esa persona. Por eso nunca la maltrates, nunca le maltrates. Recuerda que tenemos que amar a Dios en el prójimo. Tenemos que amar a Dios con toda la fuerza. Y no hay amor sin sacrificio. Por eso hoy le pedimos al Espíritu Santo que se derrame en nosotros y que cuando nos toca enfrentarnos con aquello que nos cuesta, que no demos las espaldas. Cuando se acercó un joven y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para tener la vida eterna? Juan Pablo II meditaba esto y decía, cuando el joven insiste y le pregunta, ¿cuáles? Jesús se limita a recordar los principales mandamientos de la ley, sobre todo los de la llamada segunda tabla, es decir, los que se refieren al trato con el prójimo, Eso es lo que el Señor primero le dice. Así lo comentaba San Juan Pablo II. Por otro lado, dice, es sabido que en la enseñanza de Jesús todos los mandamientos se resumen en el mandamiento del amor a Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo. Lo dijo expresamente un doctor de la ley que le preguntó sobre esto. La observancia de los mandamientos, entendiéndola bien, esta observancia equivale a la vía purificativa. Vía purificativa. Eso es lo que vale, eso es lo que nos lleva a esta santidad, esa vía purificativa, la vía purificativa, como dice San Juan Pablo II, que es la vía del amor. En efecto, significa vencer el pecado, el mal moral en sus distintas formas, y esto comporta una progresiva purificación interior. Purificación interior, esa vía purificativa. En eso consiste la observancia de los mandamientos, en esa vía purificativa. Purificativa significa vencer el pecado, decía San Juan Pablo II, el mal moral en sus distintas formas, y esto comporta una progresiva purificación interior. A su vez, esto lleva a descubrir los valores. Por tanto, se puede afirmar que la vía purificativa desemboca de manera orgánica en la iluminativa. Cuando tú te purificas, cuando tú sufres, tienes más luz para poder ver las cosas de diferente manera. Decía el Papa San Juan Pablo II, porque los valores son las luces que iluminan la existencia. Y a medida que el hombre se trabaja a sí mismo, brillan cada vez más intensamente en el horizonte de su vida. Paralelamente, pues a la observancia de los mandamientos, que tiene un carácter predominante purificador, se desarrollan en los hombres las virtudes. Así, por ejemplo, observando el mandamiento de no matar, el hombre descubre el valor de la vida en sus diferentes aspectos
y aprende a respetarla cada vez más profundamente. Con la observancia del mandamiento no cometerás adulterio, practica la virtud de la pureza, lo que significa conocer cada vez mejor la belleza desinteresada del cuerpo humano, de la masculinidad y la feminidad. Precisamente esta belleza gratuita se convierte en luz para todos sus actos. Al observar el mandamiento de no dar falso testimonio, descubre la virtud de la veracidad. No solo excluye de su vida todo tipo de mentira e hipocresía, sino que desarrolla en sí una especie de instinto de verdad que orienta todo su comportamiento a vivirla en la verdad. Adquiere en su propia humanidad una veracidad connatural. Así decía San Juan Pablo II.